Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Tributo y resurrección. Marcos 12, del 13 al 27. Este tema parece un poco contradictorio. Tributo y resurrección. Se lo voy a resumir. En una ocasión le preguntaron a Jesús si el pueblo de Israel debía pagar impuestos a Roma. La pregunta era realmente destinada a avergonzar a Jesús. Sin embargo, Jesús dio una respuesta que creo que hasta el día de hoy ni siquiera nosotros la entendimos. Jesús le dijo: esa moneda, ¿de quién tiene la imagen? Y ellos dijeron: de César. Lo que Jesús estaba diciéndole a ellos es: ¿y ustedes de quién tienen la imagen? Es decir, cuando ellos dijeron: tiene la imagen del César, Jesús dijo: den a César lo de César. Entonces, fíjese, hermano, la enseñanza ahí es que como esa moneda tenía la imagen del César, César le debían. Pero tú que tienes la imagen de Dios, te debes a Dios. Esa es realmente la enseñanza de lo que Jesús estaba diciendo. Y en cuanto a la resurrección, vamos a leer el texto en Marcos 12, nos dice: y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad te enseña el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús le dijo: den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Lo que pasa es que como el pueblo de Israel estaba en ese tiempo bajo el imperio romano, tenían que pagar impuestos a Roma. Y ellos, el mismo Flavio Josefo, el historiador, el gran historiador judío, menciona eso y dice que había todo un tema con ellos porque decían: bueno, pero nosotros somos el pueblo de Dios, ¿por qué tenemos que pagar el impuesto a Roma? Entonces, había todo un tema con eso. Esa era una de esas preguntas como sin respuesta, que cualquier cosa que tú respondías, si decía que sí, ofendía a los judíos. Si decía que no, ofendía a los romanos. Y le llevaron esa pregunta a Jesús. Y esa es la respuesta que el Señor le da. Quiere decir también que nosotros, en la nación donde vivimos, tenemos responsabilidades cívicas con esa nación, siempre y cuando no contradiga la ley de Dios. Porque como le dijeron los jóvenes a Nabucodonosor, y como dijo también Pedro, es mejor servir a Dios antes que a los hombres. ¿Ok? La siguiente pregunta tiene que ver sobre la resurrección. El versículo 18 dice: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muere y deja a su esposa y no deja hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia de su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7. Y no dejaron descendencia. Después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús le dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como les habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Fíjense, esta respuesta es ahora a los saduceos. Los saduceos eran intelectuales de aquella época, junto con los escribas y fariseos, grandes conocedores de la ley.
y tratan también de enredar a Jesús, porque recuerdes, esta es la última semana en Jerusalén y todos ellos estaban haciéndole todo tipo de pruebas a Jesús y sin darse cuenta estaban cumpliendo la profecía de que el Cordero tenía que ser examinado por todos y encontrado limpio y sin defecto para que sea acepto en la Pascua. Y ellos sin darse cuenta estaban cumpliendo la ley al examinar a Cristo y no encontrar nada de qué acusarle. Entonces, cuando viene el tema de la resurrección, los saduceos, ellos no creían en la resurrección. Fíjese que Jesús le dice en la resurrección cuando resuciten. Jesús le está diciendo, sí, hay resurrección. Y dice, pero serán como los ángeles. Eso está también en 1 Corintios capítulo 15. Si usted se quiere leer, conocer más sobre la resurrección, léase 1 Corintios capítulo 15, que ahí Pablo explica cómo serán los cuerpos de los resucitados, etc. ¿Ok? Entonces, lo primero Jesús le dice, sí hay resurrección. Lo segundo es que ellos están citando un tal acontecimiento del cual la Biblia nunca menciona, de que una mujer se casó con los 7 hermanos y que eso pudo ser algo inventado de ellos. ¿Okay? Aunque sí existía una ley que le llaman la ley del levirato, por medio del cual si un hombre quedaba sin hijos y como las mujeres no heredaban, entonces la herencia de ese hombre se perdía. Y entonces para que no se pierda, estaba en la ley de Moisés se permitió que un hermano le levante descendencia a esa mujer, pero ese hijo y esa descendencia eran solo para el difunto o para que la mujer pueda heredar y no para el hombre, para el que engendró. Y era medio complicado ese tema. Si usted se lee la historia de Ruth, usted va a ver que cuando le dijeron a alguien que tenía que rescatar, pero que casarse con Ruth, él dijo, pues mejor no. Entonces, eran unos temas eso, y este era el tipo de temas que ellos le traen a Jesús. Amén. Y Jesús le explica que no, que sí que hay resurrección y que seremos como los ángeles. Y le dice, y ustedes mucho erráis, le dijo. Ustedes ignoran las escrituras, ignoran el poder de Dios. Es decir, ustedes no creen en la resurrección. ¿Cuántas veces habla de la Biblia de resurrección? ¿A cuántos muertos se resucitó Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos ustedes han visto que yo he resucitado? Y todavía ustedes no creen en la resurrección de los muertos. Y ustedes se llaman los eruditos de la Biblia. Que el Señor nos ayude también a nosotros a entender lo que Dios está hablando. Mire, hoy mismo cuando leímos eso fue que me quedé con la cosa de que si Él está hablando de que el que tiene la imagen de la moneda hay que pagarle, imagínese usted y yo que tenemos la imagen de Él. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.